Willie Colón debió haber muerto entre un charco de sangre y un montón de chatarra en una carretera de Carolina del Norte en 2021. Pero el destino cruel no permitió que el criminal de la salsa cayera tan fácilmente. En lugar de un final rápido, fue obligado a quedarse en este mundo por 5 largos años más, solo para experimentar plenamente el extremo de una enfermedad devastadora, disputas imperdonables y una traición desgarradora. Detrás de las puertas cerradas de los obituarios llenos de lágrimas de hoy, ¿cuál es la verdad enterrada? Existe la duda de que, en los últimos 5 años, lo que ha existido ya no es un imperio orgulloso, sino solo un cuerpo lánguido atado por una cruel sentencia médica. ¿El conflicto teñido de dinero con su hermano de sangre Rubén Blades fue realmente solo por $115,000? ¿O es, como rumorea la opinión pública, la puñalada de ruptura definitiva más cruel en la historia de la música? ¿Por qué, en los años de su ocaso, atacó frenéticamente y se opuso a cualquiera que tocara su legado? Y pocos saben, ¿por qué aquel que alguna vez usó el trombón para rugir en la cara del mundo, finalmente eligió una despedida silenciosa, melancólica y escalofriantemente solitaria? ¿Crees que lo sabes todo sobre la gran gloria de Willie Colón? Al terminar de ver este video, tendrás que exclamar: resulta que no sabemos nada en absoluto. La razón por la que se dice que Willie Colón debió haber muerto entre un charco de sangre y un montón de chatarra en una carretera de Carolina del Norte en 2021 es porque la magnitud devastadora de la escena de aquel día superó cualquier límite ordinario entre la vida y la muerte. 4 de la tarde, 20 de abril de 2021. El cielo en la zona de Outer Banks seguía irónicamente despejado, en total contraste con la escena de infierno terrenal que se desarrollaba sobre el asfalto. Un enorme vehículo recreativo, RV, perdió el control. Se estrelló contra el divisor de concreto, siendo desgarrado y retorcido hasta convertirse en una masa metálica deforme. El fuerte olor a gasolina se mezclaba con el hedor de la sangre. En la cabina destrozada, los equipos de rescate encontraron a un anciano de 71 años, atrapado entre los escombros. Su cráneo estaba fracturado, su cuero cabelludo desgarrado, sus vértebras cervicales destrozadas. Cada respiración era agónica, tan débil que la ambulancia tuvo que prepararse para el peor de los escenarios. Aquel que yacía inmóvil, cubierto de sangre y polvo de vidrio, no era otro que William Anthony Colón Román, a quien el mundo entero se inclinaba para llamar el Malo, el rey sin corona del imperio de la música latinoamericana. A su lado estaba su esposa, Julia Craig. Ella sufrió heridas más leves, pero su mirada de pánico absoluto al ver a su poderoso esposo agonizando en la línea entre la vida y la muerte fue quizás el fragmento más inquietante de la escena aquel día. Los medios rápidamente lanzaron titulares. La policía cerró el caso con la conclusión: un terrible accidente de tráfico debido a una pérdida de control. Una historia demasiado perfecta y lógica para apagar cualquier curiosidad. Pero en el mundo de los investigadores biográficos y los fanáticos acérrimos, las cosas nunca son tan frágiles como un informe de tráfico. ¿Cuál es la verdad enterrada bajo esa chatarra? ¿Fue este choque destructivo realmente un accidente fortuito? ¿O tienen razón los rumores de la opinión pública, que solo fue el punto de quiebre final de una cadena de tragedias físicas ocultadas durante años? Para comprender la conmoción absoluta del público, debes entender hasta qué punto Willie Colón fue un ícono intocable. No nació en cuna de oro. Creció entre las calles sofocantes, plagadas de crimen, humo de armas y sirenas de policía del sur del Bronx, Nueva York, en la década de 1960. A los 15 años, cuando otros niños todavía iban a la escuela, Willie abrazaba un trombón abollado, sumergiéndose en clubes nocturnos oscuros protegidos por mafiosos para tocar la música de hombres experimentados. Al principio, lo llamaban el Malo, como una burla porque sus habilidades con el trombón aún eran rudimentarias.
Pero Willie transformó despiadadamente ese insulto en su arma suprema. Trazó la imagen del gángster de la salsa, The Gangster of Salsa. Las portadas de sus álbumes siempre estaban vinculadas a carteles de "Se busca", armas del FBI, mafias y miradas frías que desafiaban la ley. El sonido del trombón de Willie no era suave para coquetear, gruñía, era brutal, estridente y letal como las propias reglas del juego en las calles del Bronx. El público estaba demasiado acostumbrado a un Willie invencible, un chico malo, arrogante que pisoteaba todas las barreras. Alguien que había sobrevivido a la época más oscura y sangrienta de Nueva York. Por lo tanto, cuando ocurrió la tragedia en 2021, la gente no podía aceptar que un dios de las calles pudiera ser derribado de manera tan fácil y patética por un volante. El destino le dejó un último aliento, no para que disfrutara de su vejez, sino para obligarlo a cumplir una condena de tormento que duraría los siguientes 5 años. Fue entonces cuando los puntos ciegos comenzaron a revelarse. Pocos saben que, detrás de las puertas cerradas de los estudios de grabación y los telones de terciopelo del escenario, un colapso silencioso había estado ocurriendo mucho antes de que ese RV empezara a rodar. Rebobinemos a los videos de las actuaciones de Willie entre 3 y 5 años antes del accidente. Los oídos expertos de la industria musical ya habían comenzado a susurrarse sobre señales inusuales. El trombón, ese instrumento implacable que exige pulmones de acero y una resistencia física extraordinaria, parecía haber perdido su furia inherente. Los solos de El Malo eran cada vez más cortos. Su respiración se volvía entrecortada y forzada. Cedía más el escenario a la orquesta, retrocediendo detrás de los reflectores, intentando ocultar el deterioro de un guerrero exhausto. Existe una escalofriante sospecha de que, para entonces, el cuerpo de Willie ya había comenzado a gritar por rendirse después de décadas de agotamiento. Las giras nocturnas, las fiestas brutales e interminables de la época dorada de Fania Records, y la inmensa presión de llevar sobre sus hombros un imperio. Todo había desgastado silenciosamente sus pulmones y su sistema respiratorio. ¿Acaso Willie ya había recibido un diagnóstico médico devastador de antemano? ¿Acaso sabía que se estaba muriendo lentamente? Pero el orgullo desmedido de un chico malo no le permitía exponer su debilidad ante millones de ojos que esperaban para juzgarlo. Si esta hipótesis es cierta, nos lleva a una pregunta inquietante en la escena del accidente. ¿Por qué un hombre de 71 años, en el declive de su vitalidad y con signos de grave deterioro de salud, conduciría él mismo un vehículo voluminoso y difícil de manejar en un viaje tan largo? El momento en que el vehículo perdió el control y se estrelló contra el divisor, ¿fue por un bache en el camino o por un repentino colapso físico? ¿Un fugaz momento de pérdida de conciencia del propio conductor que se había quedado sin aliento? Julia Craig, su devota esposa sentada en el asiento del copiloto ese día, ¿qué presenció exactamente en esos breves segundos antes de que la oscuridad y la sangre lo cubrieran todo? Durante los últimos 5 años, hasta el día en que Willie falleció en febrero de 2026, ella nunca dijo ni una palabra sobre el verdadero estado de su esposo antes de que ocurriera el choque. El silencio absoluto de Julia solo avivó las llamas de la duda. ¿Acaso está guardando un secreto médico, protegiendo la última gota de orgullo de una leyenda que no quería admitir que estaba incapacitada? El accidente de 2021 no le quitó la vida a Willie Colón en ese instante, pero cruelmente lo despojó de algo aún más importante que la vida misma: el derecho a mantenerse erguido y el derecho a llevarse el trombón a los labios. Lo aprisionó en una jaula de hierro de agonía, convirtiendo los últimos 5 años de su vida en una condena de muerte prolongada y llena de lágrimas. Cuando los comunicados de prensa recientes confirmaron su partida para siempre, muchos se estremecieron al darse cuenta de que su alma, en realidad, había exhalado su último aliento en aquella autopista hace años. Sin embargo, el cráneo fracturado o la columna destrozada quizás no fueron el final de la tragedia, porque,
¿Cómo puede compararse el dolor físico con la putrefacción desde dentro del alma? Justo cuando Willie yacía agonizante, luchando desesperadamente por cada respiración en 2021, y durante los largos 5 años de batalla contra la enfermedad después, el mundo exterior le arrojó un balde de agua helada hasta los huesos. Fue un silencio aterrador y una frialdad cruel de parte de aquellos que alguna vez lo llamaron hermano de vida o muerte. Y en el centro de esa frialdad, el nombre con el que quizás Willie se llevó el resentimiento hasta la tumba, no es otro que Rubén Blades. Para entender la raíz de la cruel soledad que asfixió a Willie Colón en sus últimos años de vida, no podemos empezar desde una cama de hospital. Debemos reabrir el expediente de una de las hermandades más grandes en la historia de la música latinoamericana, para ver cómo fue cruelmente desgarrada justo en medio de la capital de las luces. Hubo un tiempo en que los nombres de Willie Colón y Rubén Blades eran inseparables. Si Willie era el malo, el gánster rudo que llevaba el aliento brutal de las calles del Bronx, Rubén era el poeta profundo, un intelectual con alma romántica, la combinación entre un trombonista lleno de ferocidad y un cantante rebosante de filosofía humana creó una explosión colosal. Con la obra maestra Siembra, 1978, no solo dominaron las listas de éxitos. A los ojos del público, eran el símbolo de una hermandad inmortal. Compartían cada pedazo de pan, luchando juntos contra las fuerzas ocultas de la industria del entretenimiento. Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta, un tumor se estaba pudriendo silenciosamente. Para 2007, una bomba explotó sacudiendo a todos los fanáticos, poniendo oficialmente fin a la era dorada de la salsa. No hubo dulces palabras de gratitud, ni proyectos tributo. En su lugar, Willie Colón presentó una demanda directa contra su hermano de sangre, Rubén Blades, en un tribunal de la ciudad de Nueva York. La causa directa que salió a la luz estaba relacionada con un proyecto de gira de reunión fallido y los problemas financieros que lo rodeaban, destacando una suma de $115,000 que Willie afirmaba le habían sido estafados descaradamente de presentaciones anteriores. La versión oficial de Rubén Blades en ese momento fue una excusa muy a la defensiva de un hombre astuto. Rubén se paró ante los medios, declarando claramente que no había engañado a nadie, que el fracaso del proyecto y el dinero evaporado eran culpa de los promotores, intermediarios anónimos que habían tomado el dinero y huido. Pero Willie no creyó ni una sola palabra de eso. En el Tribunal Federal de Nueva York, el emperador de las calles del Bronx se despojó de toda restricción. Soltó palabras de extrema amargura, insultando públicamente e insinuando que Rubén era un hipócrita, una cobarde tortuga escondida en su caparazón, que solo sabía evadir responsabilidades detrás de palabras elocuentes. La prolongada demanda arrastró a ambos monumentos desde la cima de la fama hasta el lodo del escrutinio, la crítica y la humillación pública. Al final, sin importar el veredicto que emitiera el sistema legal, la profunda enemistad quedó clavada para siempre. Se repudiaron públicamente y juraron no volver a mirarse a la cara nunca más. Pero detengámonos un momento y usemos el pensamiento analítico de un investigador. ¿Acaso un proyecto de gira fallido y la cifra de $115,000, una cantidad que es solo calderilla para estas máquinas de hacer dinero que habían vendido decenas de millones de discos, eran suficientes para asfixiar una hermandad que había enfrentado la vida y la muerte juntos durante 3 décadas? ¿Acaso estos dos gigantes se arrastraron mutuamente a los tribunales, destrozando su honor y exponiendo sus rincones más oscuros y sucios solo por unos billetes? La opinión pública rumorea que, detrás de esa demanda presentada en Nueva York en 2007, había una tragedia psicológica mucho más profunda y oscura. ¿Cuál es la verdad enterrada bajo esa pila de documentos judiciales? Existe la sospecha de que la fallida gira de reunión o los $115,000 fueron solo una excusa, la gota que colmó el vaso de una envidia, un sentimiento de haber sido utilizado y un conflicto de poder que había estado ardiendo a fuego lento desde que compartieron la cima.
Miremos retrospectivamente cómo se creó esta alianza. Cuando Rubén Blades, un intelectual panameño, un futuro abogado, daba sus primeros pasos en el mundo de la música de Nueva York, traía consigo canciones de amor filosóficas, pero carecía de un elemento central para sobrevivir: el reconocimiento de las calles y los gánsteres. ¿Y quién ostentaba ese poder? Precisamente Willie Colón. Willie usó su apodo El Malo. Usó su fachada impregnada de pólvora para avalar a Rubén. Él moldeó, apoyó y elevó a ese erudito al trono. Pero cuando el resplandor era más brillante, sus caminos se separaron. Mientras Willie Colón seguía atrapado en su imagen espinosa del pasado, luchando duramente contra su salud en declive para aferrarse al trono de la salsa, Rubén Blades experimentó una metamorfosis brillante. Rubén entró en el glamuroso Hollywood, convirtiéndose en un actor de cine muy solicitado. Obtuvo una maestría en Derecho en la prestigiosa Universidad de Harvard, e incluso regresó a su tierra natal para postularse a la presidencia de Panamá. Rubén lavó por completo el barro de las calles para convertirse en un político, un hombre eminente vestido con trajes a medida. Pocos saben que, en lo profundo del alma orgullosa y extremadamente desconfiada de Willie, el brillante ascenso de Rubén fue como una puñalada directa por la espalda. ¿Acaso Willie sintió que era solo una plataforma de lanzamiento ingenua? Un rudo gángster explotado al máximo en los primeros días, solo para que, cuando el proyecto de reunión de 2007 colapsó, Willie se diera cuenta con asombro de que aquel erudito ya tenía alas suficientes, listo para lavarse las manos y dejarlo atrás para caminar sobre la alfombra roja. Según una hipótesis susurrada en la industria musical, la demanda en Nueva York no fue en absoluto una batalla por dinero o por una gira inconclusa. Fue la batalla de un ego cruelmente pisoteado. Fue el grito resentido de Willie al darse cuenta de que su esfuerzo, su juventud y hasta su propia sangre parecían haber sido robados por su hermano más cercano para construir su plataforma de lanzamiento personal. Willie demandó a Rubén para desenmascararlo ante el público, para demostrar que detrás de ese traje elegante seguía habiendo un traidor. ¿Y cuál fue el precio de esa máxima herida? Fue la cruel verdad sobre una relación que era permanentemente irrecuperable, incluso cuando la muerte acechaba. En 2021, cuando el R-Cunto de Willie se hizo añicos en la carretera de Carolina del Norte, el mundo contuvo el aliento. Esta vez, Rubén Blades habló. Publicó un mensaje público en las redes sociales, expresando su conmoción y deseando a Willie y a su esposa una pronta recuperación. El público derramó lágrimas. La opinión pública se apresuró a creer que la frágil línea entre la vida y la muerte había borrado todos los rencores de más de una década, que el milagro del perdón estaba a punto de ocurrir. Pero, ¿qué había detrás de esas perfectas palabras diplomáticas en la pantalla? La historia ha expuesto una verdad escalofriantemente fría. Fue el propio Willie Colón quien, en raras entrevistas tras su recuperación, admitió amargamente: no hubo ninguna llamada telefónica privada entre ellos para desatar el nudo. Ninguna figura familiar se apresuró a empujar la puerta de la habitación del hospital para visitarlo. El estado de Rubén fue en realidad solo una cortesía social de un político experimentado ante los medios de comunicación, y no el abrazo de un hermano. Esa amabilidad pública se convirtió inadvertidamente en un cuchillo afilado y frío, afirmando cruelmente que esta relación tenía muerte clínica. Entre ellos ni siquiera quedaba un odio apasionado para insultarse, sino solo la clara distancia de unos extraños. Y a lo largo de los 5 largos años posteriores al accidente, mientras Willie se retorcía contando hacia atrás cada uno de sus débiles alientos, hasta el día en que cerró los ojos y descansó en paz en febrero de 2026. Esa distancia nunca se acortó. La pregunta más dolorosa que nadie se atreve a responder es: en ese último momento en la cama del hospital, ¿seguía Willie Colón esperando un golpe en la puerta de su viejo amigo?
¿O había aceptado llevarse aquella herida sangrante del tribunal de Nueva York al inframundo, cerrando con llave para siempre la puerta del perdón? Pero trágicamente, el corte de Rubén Blades no fue el único dolor. La paranoia extrema que había carcomido el resto de la vida de Willie. Originalmente había sido sembrada por otra fuerza oscura del pasado. Una fuerza oculta, hombres elegantemente vestidos con trajes que habían exprimido el sudor y la sangre de toda una generación de artistas latinos para construir un imperio dictatorial. Para que un hombre que alguna vez se golpeó el pecho con orgullo proclamándose rey en las calles del Bronx, se convirtiera en un ser extremadamente paranoico, amargado y siempre a la defensiva, como un erizo hasta su último aliento. Una puñalada de traición de Rubén Blades no era suficiente. La herida fatal que le arrebató a Willie Colón su fe en la humanidad, en realidad, había estado sangrando desde mucho antes. Fue profundizada por una fuerza colosal, invisible pero que asfixió la vida de toda una generación. Esa era Fania Records, el imperio más grande de la música latinoamericana, y también el matadero más cruel. Si miras los glamurosos documentales de la década de 1970, Fania Records parecía el sueño americano perfecto. Estadios gigantescos como el Yankee Stadium, repletos de decenas de miles de personas gritando. Giras explosivas que llegaron hasta Zaire, en África. Discos vendidos por millones. Los artistas bajo el sello de Fania, aclamados como las Fania All Stars, eran venerados como dioses vivientes. Vestían trajes coloridos, usaban gafas de sol en los clubes nocturnos, sostenían cigarros en la mano y bebían las botellas de licor más caras. Pero, detrás de las puertas cerradas de las oficinas con alfombra roja en Manhattan, ¿cuál era la verdad enterrada? Pocos saben que, mientras millones de dólares fluían como cascadas hacia los bolsillos de la cúpula, encabezada por el magnate Jerry Masucci, un ex policía y astuto abogado, esos dioses en el escenario vivían la vida de deudores. Derechos de publicación, publishing rights, propiedad de las grabaciones maestras, master recordings, regalías justas. Todos esos conceptos fueron borrados del diccionario de Fania. La élite que manipulaba Fania Records en ese entonces les ofreció a los artistas provenientes de los barrios bajos de inmigrantes un contrato con el diablo. Les daremos fama, mujeres y los escenarios más grandes del mundo. A cambio, ustedes nos pertenecen, para siempre. Aquellos artistas geniales pero ingenuos en cuestiones legales firmaron felizmente con su propia sangre, sin saber que se acababan de convertir en marionetas dentro de una gigantesca máquina de hacer dinero. El resultado fue un cuadro trágico y escalofriante. ¿Te has preguntado alguna vez por qué innumerables de las leyendas más brillantes de Fania, quienes crearon la música que cautivó al mundo entero, terminaron sus vidas en la más profunda pobreza, adicción y enfermedad? Incluso el primer hermano del alma de Willie, el cantante genial Héctor Lavoe, aquel que hizo reír y llorar a millones, finalmente murió en la indigencia, con su cuerpo destrozado por el VIH y las drogas, sin un solo centavo en el bolsillo de los enormes legados que había creado. Fania Records no solo exprimió su sudor. La opinión pública rumorea que esa máquina también exprimió sus vidas, empujándolos a espirales de deuda, obligándolos a realizar giras frenéticas hasta el agotamiento solo para pagar las facturas de adelantos inventadas por la propia compañía. Hay teorías de conspiración que incluso cuestionan. ¿Fue la indulgencia para que los artistas se hundieran en las drogas y en un estilo de vida depravado una estrategia oculta de los superiores, con el fin de mantener a estas marionetas en un estado de dependencia, sumisas y nunca lo suficientemente sobrias como para reclamar sus derechos financieros? En medio de los escombros de esos destinos trágicos, Willie Colón surgió como una rara excepción, pero para sobrevivir, tuvo que pagar un precio demasiado alto a nivel espiritual. Willie no era ingenuo, proveniente como un bad boy que sobrevivió a los callejones más sangrientos del Bronx. Poseía la astucia de un lobo salvaje. Pronto se dio cuenta de la verdadera cara del imperio Fania,
Al ver a sus hermanos caer uno tras otro, exprimidos y desechados como trapos viejos, un miedo extremo echó raíces en la mente de Willie. El miedo a ser despojado. El miedo a convertirse en un miserable que muere en la cuneta. Esta revelación cruel es precisamente la llave para descifrar todos los comportamientos extremos de Willie Colón durante la segunda mitad de su vida. Ahora entiendes por qué Willie se volvió loco y demandó a Rubén Blades hasta el final por solo $115,000. A los ojos de alguien que había presenciado cómo el Imperio Fania robaba descaradamente decenas de millones de dólares de la sangre de sus compañeros, cualquier ambigüedad financiera era una señal de traición. $1 arrebatado también era una puñalada. Willie blandió la espada legal no solo para recuperar el dinero, sino para rugirle al mundo. No soy una marioneta de Fania. No permitiré que nadie, ya sea un magnate capitalista o un hermano de sangre, me explote ni una vez más. Willie Colón se construyó una sólida fortaleza defensiva, cubierta con las afiladas espinas de la paranoia y la amargura. Prefería ser odiado por la opinión pública, un anciano gruñón que se aferraba a cada centavo y a cada uno de sus derechos de autor, antes que repetir la tragedia de Héctor Lavoe. Pero, irónicamente, ese mismo muro defensivo extremo lo encerró en una prisión de soledad. Cuanto más intentaba proteger lo que tenía, más alejaba a los demás, cuando el terrible accidente de 2021 ocurrió, destrozando su cuerpo. Willie se dio cuenta amargamente de que, en esa sólida fortaleza que pasó toda su vida construyendo, no había nadie a su lado para ayudarlo a levantarse. Y la tragedia más amarga es, puedes usar abogados para proteger el dinero, usar la paranoia para proteger los derechos de autor, pero no puedes proteger la memoria de las masas. Cuando llegaron los últimos años de su vida, junto con los estragos de la enfermedad que le impedían alzar la voz, Willie Colón tuvo que enfrentarse a la invasión más aterradora. No vinieron a robarle su dinero. Esta vez, vinieron a robarle su legado, a robarle su historia y a robarle la historia misma de su vida, moldeándola hasta convertirla en basura en la pantalla grande de Hollywood. La traición por dinero puede resolverse con cheques en los tribunales. Pero hay algo que Willie Colón, el hombre que sacrificó su juventud, su sangre y sus mejores años para sobrevivir al matadero llamado Fania Records, nunca permitiría que nadie tocara: el legado y la memoria de sus hermanos fallecidos. En 2007, Hollywood desplegó una espléndida alfombra roja. Los flashes de las cámaras parpadeaban incesantemente. Jennifer López, radiante con un vestido de diseñador costoso, caminó del brazo de Marc Anthony hacia el estreno de la película El Cantante. Esta obra se promocionó como la glamurosa biografía sobre la vida de Héctor Lavoe, la voz más grande de la salsa, el primer hermano del alma que había enfrentado la vida y la muerte, junto a Willie Colón, creando las páginas de historia más brillantes de las calles del Bronx, antes de sucumbir ante la tragedia de las drogas y la enfermedad del siglo. Pero para Willie, esa noche no fue un tributo artístico. Fue un robo organizado, un insulto supremo que se desarrollaba ante los ojos del público. Justo cuando la pantalla se apagó, en lugar de aplausos, estalló la furia del emperador de la salsa. Willie Colón destrozó públicamente la película en todos los medios de comunicación. La llamó una sucia farsa, una descarada distorsión de la historia. ¿Por qué un hombre que siempre mantenía una actitud de silencio defensivo ante el público reaccionaba de manera tan feroz, amarga y dolorosa? ¿Cuál es la verdad enterrada bajo ese guión con fuerte tufo a Hollywood? Para entender esta furia, debemos profundizar en una de las relaciones más complejas, inquietantes y trágicas en la historia de la música: la alianza Willie-Héctor. A finales de los años 60, eran un dúo imbatible. Willie era el cerebro espinoso, el bad boy, protector de las calles, mientras que Héctor era el alma, la voz angelical que cargaba con el dolor de decenas de miles de inmigrantes. Pero cuando llegó la gloria, también los rodeó la oscuridad. Héctor se deslizó hacia el pantano de las drogas, conciertos cancelados y viajes de drogas que se prolongaban interminablemente.
Y entonces, en 1973, Willie Colón tomó una decisión despiadada. Se separó del grupo, empujando a Héctor a cantar en solitario, aunque seguía produciendo detrás de escena. Los medios lo llamaron una transición musical. Pero detrás de puertas cerradas, la opinión pública susurraba una historia mucho más sombría. Existe la sospecha de que Willie había visto el abismo tragándose a su mejor amigo. Era impotente para hacer retroceder a Héctor, y en un momento del instinto de supervivencia más cruel, Willie eligió salvarse a sí mismo. Cortó el vínculo para no ser arrastrado al infierno junto a Héctor. Dejar a Héctor atrás, solo entre los lobos de Fania Records, fue quizás una herida psicológica que nunca sanaría en el corazón de Willie. ¿Acaso durante el resto de su vida, en lo profundo debajo de la orgullosa fachada de El Malo, Willie siempre estuvo atormentado por la culpa del sobreviviente? Y ahora, en la película El Cantante, la vida de Héctor se redujo a una serie de patéticos viajes de drogas, discusiones sin sentido con su esposa, interpretada por Jotlo, y una muerte humillante. La música, esa magia que los había salvado, se convirtió en un telón de fondo barato. Peor aún, el papel de Willie, el protector, el formador, y también el que cargaba con tanta culpa hacia Héctor, fue dejado de lado, desvanecido como una sombra. La furia de Willie no era solo el descontento de un crítico. Era el grito resentido de un viejo soldado al ver cómo la tumba de su camarada era desenterrada y comercializada. Las estrellas de la lista A de Hollywood, quienes nunca habían probado el humo de las armas y la sangre en las calles del Bronx, tomaron descaradamente la tragedia de Héctor, la cubrieron con una capa de maquillaje brillante para ganar millones de dólares en la taquilla. Willie estaba indignado porque se dio cuenta de una verdad cruel. Cuando ya no eres capaz de contar tu propia historia, los buitres volarán para destrozarla y moldearla a su antojo. El evento del Cantante fue precisamente la última puñalada que cortó el frágil vínculo entre Willie Colón y el mundo exterior. Le hizo perder por completo la fe en la memoria de las masas. Se dio cuenta de que, por muy grande que fuera, al final, la gente siempre preferirá ver a un ídolo caer antes que a un héroe triunfar. Después de este incidente, Willie Colón pareció tomar una decisión drástica: cerrar de un portazo la puerta al mundo. Se retiró a las sombras, negándose a hablar del pasado y construyendo un espeso muro de silencio a su alrededor. Muchos lo criticaron por haberse convertido en un anciano de mente estrecha, aferrándose a glorias perdidas. Pero, usando el pensamiento de un investigador psicológico, este fue en realidad un mecanismo de defensa final. Cuando llegó la vejez, Willie tuvo miedo. Temía que cuando él cayera, cuando ya no tuviera fuerzas para alzar la voz y refutar, los buitres de la industria del entretenimiento se reunirían, desenterrando los conflictos y las demandas para convertir al gran El Malo en un fracasado patético en la pantalla, tal como lo habían hecho con su hermano Héctor Lavoe. Prefería ser una fiera solitaria, mostrando los colmillos y las garras para proteger su territorio, antes que ser compadecido a través del relato de otros. Cuando el tiempo desgasta la fuerza física, cuando el aliento ardiente que alguna vez encendió las noches de salsa se agota gradualmente, y el trombón se vuelve demasiado pesado para unas manos envejecidas, ¿qué hace alguien que lleva el título de El criminal de la música para seguir sobreviviendo? Para una persona normal, ese es el momento de retroceder detrás de los reflectores, escribir sus memorias, buscar la paz y disfrutar de los homenajes del público. Pero Willie Colón nunca fue un tipo normal. El orgullo extremo de las calles del Bronx no le permitía quedarse quieto esperando compasión. Cuando el mundo real de los escenarios gigantescos se cerró, él fríamente desenvainó su espada, abriendo un nuevo frente de batalla igual de cruel. Y en los años de su ocaso, el campo de batalla más sangriento de Willie se redujo a la pantalla de un teléfono: las redes sociales. La metamorfosis en la postura política y las declaraciones de Willie en sus últimos años
es uno de los giros más impactantes y difíciles de explicar para los fanáticos. Rebobinemos la cinta del pasado. ¿Quién era el Willie Colón de la década de los 70? Él era la voz de los inmigrantes empobrecidos. Era el alma de los barrios marginales. La persona que usaba la música para contar sobre el dolor, la injusticia y el anhelo de superación de la clase trabajadora en el fondo de la sociedad estadounidense. Era un símbolo con un fuerte matiz de lucha, cercano al movimiento de izquierda de los jóvenes de aquella época. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de sus últimos años, Willie Colón se transformó en una versión completamente opuesta. Desde el interior de su silenciosa mansión, convirtió su cuenta de redes sociales, especialmente Twitter/X, en el cañón de una ametralladora, disparando balas frenéticamente a todo. Se convirtió en un comentarista político conservador, extremista y extremadamente mordaz. Willie atacó frontalmente y sin piedad a los gobiernos de izquierda en América Latina, lanzando duras críticas a los líderes de Venezuela. Participó en acaloradas guerras de palabras sobre la política estadounidense, menospreciando los movimientos sociales contemporáneos, burlándose de los artistas jóvenes e incluso no dudó en decir malas palabras e insultar cruelmente a los internautas con opiniones encontradas. Cada estado publicado era como una chispa arrojada directamente al pajar seco de la opinión pública. Llovieron las críticas, los fanáticos más leales, aquellos que alguna vez lo consideraron el héroe de los pobres. Se sintieron conmocionados y exclamaron con amargura: «Este ya no es el Willie que conocíamos. Se ha convertido en un anciano conservador, venenoso y demente». Pero, ¿cuál es la verdad enterrada bajo esos miles de comentarios insultantes? Porque una leyenda en el declive de su vida, con su salud agotada y asediado por la enfermedad, dedicaría su última pizca de energía a buscar pelea con el mundo entero. Si miramos profundamente en la psicología de alguien a quien sus hermanos de sangre le dieron la espalda, a quien la industria del entretenimiento exprimió, surgirá una hipótesis desgarradora pero sumamente lógica. Esas frenéticas guerras de palabras, esas palabras venenosas, eran en realidad una gigantesca armadura, un último mecanismo de defensa que un hombre agonizante creó deliberadamente. Willie Colón era lo suficientemente astuto como para entender que, cuando el sonido de su trombón se apagara debido a una enfermedad respiratoria, la prensa y el público estarían esperando abalanzarse para compadecerse de él. Querrían ver la imagen de un anciano envejecido e impotente, derramando lágrimas al recordar su época dorada. Pero la compasión es precisamente lo que el malo más detestaba. La opinión pública rumorea que Willie prefería ser odiado por todo el mundo. Prefería ser maldecido como un reaccionario amargado, antes que ser visto como un lisiado digno de lástima. Existe la sospecha de que el teclado se había convertido en su nuevo trombón. Cuando ya no tenía suficiente aliento para tocar notas de demostración de fuerza, usaba palabras afiladas para demostrar que aún tenía poder, que aún tenía la fuerza para hacer que otros se sintieran heridos, enojados, y le prestaran atención. Llevó deliberadamente la polarización política a su clímax, porque los insultos en las redes sociales eran el único sonido ruidoso capaz de llenar el aterrador silencio de la enfermedad. Le daba la ilusión de que todavía estaba luchando, de que todavía era el dueño del juego. Pero irónicamente, toda espada tiene doble filo. El precio a pagar por usar la política y los discursos de odio como fachada fue un autoaislamiento cruel y escalofriante. Con cada tuit furioso enviado, Willie cortaba con sus propias manos un hilo que lo conectaba con el mundo exterior. Sus antiguos colegas dudaban y no se atrevían a hablar para defenderlo. Los promotores musicales retiraban apresuradamente sus contratos por miedo a verse involucrados en escándalos políticos. Y finalmente, incluso los espectadores que alguna vez lo veneraron como a un dios, le dieron la espalda y lo abandonaron. Había tenido éxito en evitar la compasión de la multitud, pero sin querer, se encerró en una prisión de odio. Intentemos imaginar la escena inquietante en las noches silenciosas de sus últimos años. En una espaciosa habitación,
Willie Colón sentado allí, su cuerpo agotado luchando contra la enfermedad. La pálida luz azul de la pantalla del teléfono, reflejándose en su rostro lleno de arrugas por el tiempo. A su alrededor no había sonido de trombón, ni el abrazo de sus hermanos del alma como Héctor Lavoe o Rubén Blades. Solo estaban las notificaciones que parpadeaban continuamente de extraños que lo insultaban. Alguien que alguna vez usó la música para unir millones de corazones. Al final usó los últimos años de su vida para separarse del resto del mundo. Logró derrotar al olvido, pero fue devorado por el propio monstruo de la soledad que él mismo alimentó. ¿Y habrá alguien lo suficientemente valiente para mirar a través de esa venenosa fachada, para darse cuenta de que detrás de esas declaraciones políticas afiladas como cuchillos, solo hay el grito desesperado de un ser humano aterrorizado ante la separación entre la vida y la muerte? 21 de febrero de 2026, cuando se emitió el breve comunicado de prensa, confirmando que el alma de El Malo había abandonado para siempre su cuerpo marchito a la edad de 75 años, el mundo de la música latina pareció detenerse un instante. Millones de condolencias inundaron los periódicos. Las estaciones de radio, desde Nueva York hasta Sudamérica, transmitieron simultáneamente obras maestras inmortales como Aguanilé o Pedro Navaja. La gente alabó a Willie Colón como a un dios, una leyenda inmortal, un gran arquitecto que dio forma a todo un ecosistema musical. Pero detrás de esas impecables coronas de flores blancas, esos elogios fúnebres perfectamente pulidos y esos tributos en el ciberespacio, ¿cuál es la verdad enterrada? Pocos se atreven a admitir que la gloria deslumbrante de hoy es solo una capa de maquillaje sobre un cadáver que ya se había podrido por dentro. Para conseguir este momento en el que millones inclinan la cabeza en su memoria, Willie Colón tuvo que pagar un precio tan cruel que ninguna persona normal podría soportar. Ese precio no se calcula en dólares, ni en contratos arrebatados, sino que se pagó con su propia sangre, lágrimas y una soledad escalofriante en sus últimos años de vida. Repasemos todo el viaje del criminal de la música. ¿Qué obtuvo? Un catálogo musical colosal, innumerables nominaciones al Grammy y una posición exclusiva en la historia. Pero a cambio, la máquina de la fama lo exprimió y lo despojó de lo más esencial de un ser humano. Perdió a su primer hermano del alma, Héctor Lavoe, quien sucumbió en la oscuridad de las drogas y la apatía del imperio Fania. Una muerte que dejó en Willie el complejo de culpa del sobreviviente durante medio siglo. Destruyó con sus propias manos su hermandad de sangre con Rubén Blades, solo por un conflicto de poder, y la miseria de $115,000, convirtiendo a quien alguna vez compartió sus penas y alegrías en un enemigo jurado hasta el momento de cerrar los ojos. Observó impotente cómo la industria cinematográfica de Hollywood robaba y distorsionaba sus propios recuerdos. Y finalmente, perdió también la conexión con el público, encerrándose en la fortaleza del extremismo, usando afiladas declaraciones políticas en las redes sociales para ahuyentar las miradas de compasión. Cuando el telón de terciopelo se cerró para siempre, la gente se dio cuenta con asombro de una amarga paradoja. El hombre que alguna vez usó el trombón para crear el sonido más ruidoso, con la misión de unir a decenas de miles de inmigrantes pobres, finalmente murió en un silencio absoluto. Ese silencio fue la condena final para un hombre orgulloso. Y también nos dejó a nosotros, los que nos quedamos al margen de la historia, preguntas que quizás nunca tendrán respuesta. Detrás de la puerta cerrada de su habitación de hospital en esos sombríos días de febrero de 2026, ¿qué estaba desgarrando realmente la mente de Willie Colón? Existe la sospecha de que, en los momentos finales cuando la línea entre la vida y la muerte se volvió más fina que nunca, el ego de un rudo gángster se derrumbó. ¿Acaso se quedó mirando fijamente el teléfono, esperando un mensaje tardío de Rubén Blades para resolver todos sus rencores? Estaría dispuesto a cambiar toda su inmensa fortuna solo para volver a escuchar la carcajada de Héctor Lavoe en aquel ruinoso estudio de grabación de Nueva York hace tantos años? Nadie lo sabe.
porque la despedida de Rubén, de haber existido, fue solo unas palabras diplomáticas en la red y no un cálido apretón de manos junto a su cama de hospital. Y Julia Craig, la mujer que pasó la mitad de su vida caminando junto a la bestia de la salsa, quien probó el sabor de la sangre y el humo a su lado, quien lo vio transformarse de un dios a un paciente marchito. ¿Qué secreto está ocultando? La opinión pública rumorea que Willie dejó cintas de audio secretas, páginas de diarios escritos a mano durante las noches de insomnio por el tormento de su enfermedad respiratoria. En ellas, expone toda la sucia verdad del imperio Fania Records. Desenmascara a los hombres de traje que exprimieron el sudor de los artistas latinoamericanos. Revela la oscura verdad sobre la demanda de $115,000 que el tribunal nunca llegó a tocar. Pero, ¿por qué esos documentos, si realmente existen, nunca fueron publicados? ¿Acaso Julia Craig decidió enterrarlos junto con el cadáver de su marido? ¿Acaso comprendió que exponer el pasado solo mancharía aún más un retrato que ya tenía demasiados rasguños, y que el silencio era la única forma de proteger la última gota de orgullo de una leyenda? Un verdadero gángster nunca delata, ni siquiera al enfrentar la muerte. ¿Acaso Willie Colón eligió llevarse todos los rencores y los secretos más oscuros de la industria de la salsa al inframundo, dejándole al mundo una niebla eterna? El mundo tal vez nunca sepa lo que Willie Colón realmente pensó al exhalar su último aliento. Solo podemos ver la imagen de un trombón tirado, acumulando polvo dentro de una vitrina de cristal. Ya no ruge. Ya no está furioso. Su dueño luchó en una batalla desigual contra la enfermedad, la traición y su propio ego paranoico. Willie Colón no murió en las calles del Bronx, como en las canciones que alguna vez escribió. Tampoco cayó gloriosamente en el escenario ante los aplausos de decenas de miles de personas. Terminó su vida en una fortaleza solitaria construida por él mismo, donde las paredes estaban revestidas de discos de oro y platino, pero eran tan frías como una cripta. La mayor tragedia de El Malo no fue perder su poder, sino darse cuenta amargamente de que ese poder no podía salvarlo de la soledad absoluta.